Bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida, ¿cierto? Una vez más a este discipulado, ya en la unidad número 3 de los beneficios de la sangre. ¿Ya? Para que usted pueda tomar su librito, vamos a ir revisando el libro, ¿cierto? Vamos a ir viendo esta presentación, mientras vamos viendo algunas cositas, ¿cierto? Reforzando lo que yo espero, ¿cierto? Que ya usted haya leído, haya estado repasando, ¿ya? Eh, los beneficios de la sangre entonces, la unidad número 3, ¿ya? Primera cosa, ¿cierto? Vemos en la introducción que se nos da un pasaje bíblico de Isaías 53, verso 4 al 6, ya lo vamos a buscar. Vamos a buscar ahí si usted tiene su Biblia, ¿cierto? Le vamos a dar una lectura al libro de Isaías en el capítulo 53, ¿ya? Isaías 53, verso 4 al 6. Para los que, ¿cierto?, se han topado con este capítulo tremendo, ¿cierto?, de mucha bendición, eh, es sobre el siervo sufriente, sobre el Señor Jesucristo. Ya dice así, el verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigue los versos, ¿cierto? Muy hermoso este pasaje que profetiza, ¿cierto?, sobre el sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ya? Él fue el Cordero de Dios, ¿cierto?, que fue sacrificado, fue llevado al matadero, ¿cierto? Dice ahí, y dio su vida por nosotros para salvarnos, redimiéndonos del pecado, comprándonos con su sangre. ¿Mm? Bueno, aquí dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿cierto?, por azotado, por herido de Dios, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Y ahí la esencia de esta unidad, la esencia es cierto que esa sangre que fue derramada fue por nosotros, por nuestras rebeliones. Así que sintámonos, ¿cierto?, grandemente bendecidos por esa preciosa sangre que fue derramada sobre nosotros. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, dice ahí su libro, dice que el pueblo de Dios esperaba a este Cordero, ¿ya?, que había de venir, mientras, ¿cierto?, se cumplía la ley. Nosotros, los que hemos visto, ¿cierto?, algunos pasajes y hemos estudiado algunos pasajes del Antiguo Testamento, vemos cómo esta, estos sacrificios, ¿cierto?, se fueron dando, de que, de que la Biblia comienza, ¿cierto?, a hablarnos sobre el camino del hombre conociendo a Dios. Dios estableció y Dios marcó la vida del ser humano con sacrificios. Y yo le voy a dar una tarea ahí porque usted me va a contar cuál fue el primer sacrificio que sale en la Biblia. ¿Cuál fue el primer sacrificio que sale? El sacrificio de animales. ¿Ya? Mi pastor lo ha dicho, así que ahí yo le doy esa tareita para que también usted la pueda corroborar ahí con la Biblia. ¿Ya? Pero los antiguos, ¿cierto? Los judíos ya tenían claro, ¿cierto?, esta imagen del cordero, esta imagen del sacrificio. ¿Ya? Ellos, ellos tenían claro, ¿cierto?, toda esta, este reglamento, ¿cierto?, que luego el Señor les iba dando con Moisés, ¿cierto? Le fue ordenando estos sacrificios para luego también
ellos entender a través de los profetas, ¿cierto? A través de lo que fueron ellos hablándole al pueblo y lo que ellos fueron demandando de parte de Dios al pueblo, de que los sacrificios, ¿cierto? Los mejores sacrificios eran la obediencia, era la misericordia, ¿cierto? Ese era el mejor sacrificio que podían hacer, y cuando ellos se presentaban delante del Señor con un sacrificio, con un animal, ellos debían venir con un corazón dispuesto, con un corazón que ellos fueran, ¿cierto?, a entregar eso sabiendo que ese animal cargaba la culpa de él y de su familia, del pecado de su familia, ¿ya? Y con esa corazón tenían que llegar delante del sacerdote, ¿ya? Pues si no, era solamente un animal. Así que eso es como introducción, ¿cierto? Porque dice ahí que, porque la sangre, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Ya? O sea, si los sacrificios antiguos, si la sangre rociada pudo limpiar a esa generación, si esa generación fue justificada, ¿ya? Porque entendemos que ellos también venían de Abraham, del padre de la fe, ellos fueron justificados, ¿cierto? Eh, por esa fe, porque lo hacían con fe. ¿Cuánto más entonces ahora nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos ser lavados y limpiados de nuestros pecados? ¿Mm? Eh, Así que, ¿cómo no ser agradecidos, cierto? Avanzamos. Jesús, ¿cierto? Entonces, la imagen de el Cordero de Dios, ¿ya? El antiguo pacto establecía diversos sacrificios, ¿ya? Que suponían ofrendas, ¿cierto? Pero la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él, si hablamos recién, de que el hombre que iba, ¿cierto?, a sacrificar un animal, él tenía que tener la conciencia de que ese animal, ¿cierto?, era imagen de lo que realmente iba a venir, de un sacrificio perfecto, ¿ya? Ese era un sacrificio imperfecto, el animal, ¿cierto? Porque él era el que tenía que estar ahí, pero él llevaba su animal, ¿cierto? Llevaba su ofrenda para que el sacerdote la presentara delante del Señor. ¿Mm? Y ahí entonces la imagen del Cordero. Por eso que eh, cuando se presentó Jesucristo y cuando lo presentó Juan el Bautista, los que eran discípulos de Juan no tuvieron problema en poder hacer ese enlace, ¿cierto? De decir, wow, Él es el Cordero, Él es el sacrificio perfecto, ¿ya? El que había de venir. Juan 1.29, ¿cierto? Nos dice que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Mm? Y se presentó como sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia del Antiguo Testamento, no cubre, sino que limpia completamente todo el pecado. ¿Ya? La sangre de Jesucristo es la que lava y la que nos limpia de todo nuestro pecado. Tenemos confianza en eso. Bien. Entonces, cierto, quedamos claros de que en el Antiguo Testamento no nos va a dar obviamente la unidad, no nos va a dar el tiempo para poder estudiar todos los tipos de sacrificios, ¿ya? Pero en general, ¿ya? Por eso estamos en la introducción solamente, estamos
diciendo que en general, ¿cierto? Estos sacrificios de sangre rociada eran solamente sombra de lo que iba a venir. Jesucristo entonces se presenta en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se presentó, dice ahí, como sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia, repetimos, ¿cierto?, de lo del Antiguo Testamento, no cubre, sino que limpia completamente el pecado. Bien. La Biblia, ¿cierto?, declara que el cristiano que es elegido por Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, estamos, ¿cierto?, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Eso lo habla Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 3, ¿ya? Y como consecuencia de eso podemos gozar de beneficios que tiene la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, número 1, purificación. La sangre de Jesús nos purifica. Dice ahí que todo es purificado con sangre, conforme a la ley de Moisés. Usted lo va a ver ahí en Hebreos 9:22, ¿ya? La ley antigua decía que todo es purificado con sangre. Por eso que era necesario un sacrificio de animal. Era necesario un sacrificio de sangre, ¿ya? Conforme a la ley. Dice ahí que la ley fue dada por medio de Moisés y establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. Levíticos 14:25. Eso lo relata, ¿cierto?, el libro. También tenemos, ¿cierto?, como segundo beneficio, que la sangre de Cristo nos redime. Hay redención. La palabra de redención se traduce del griego lutro, que quiere decir liberar, ¿ya? Contra recepción, dice ahí, de un rescate. Entonces, la sangre de Cristo nos redime, nos rescata. El Señor nos compró con su sangre. O sea, la sangre primero nos limpia, ¿cierto? Y también la sangre nos redime, nos compra, nos rescata. La obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Tito 2:14. Y de la vana manera de vivir, como dice Primera de Pedro 1:18. El Señor nos quitó, ¿cierto?, a través de su sangre, nos redimió de esa vana manera de vivir, ¿ya? Qué bendición que hoy día podemos tener a través de su sangre ese rescate. Usted y yo entonces fuimos rescatados con su sangre. Número 3. La sangre de Cristo quita el pecado. En el Nuevo Testamento dice ahí el libro que se enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿cierto? Dijimos que la sangre cubría, pero no quitaba, no limpiaba completamente, sino que solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad, ¿cierto?, es la que puede limpiar y quitar completamente nuestro pecado. La sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado, ¿ya? La sangre de Cristo es santa, pura, ¿ya? Por eso que la sangre de Cristo tiene ese poder. La palabra quitar, dice ahí, se traduce del griego airo, que significa levantar. Levantar, dice, llevar, tomar algo arriba. Por lo tanto, Cristo llevó nuestros pecados, ¿ya? Los cargó sobre su hombro y lo tomó para que yo no los cargara, ¿ya? La sangre de Cristo quita el pecado porque en Él no hay pecado. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia.
quita el pecado, limpia de toda conciencia, limpia nuestra conciencia. Ahí me faltó. Bueno, pero ahí, número 4 en el libro dice que limpia de todo pecado, ¿ya? Limpia de todo pecado. La palabra ahí es catarizo, ¿sí? Claro, ahí sí. Claro, este era número 3. No, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Ya? La número 4, limpia de todo pecado. ¿Ya? Ahí debería haber dicho limpia de todo pecado. ¿Ya? Hubo un error ahí. Número 4, entonces, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Ya? Y la palabra ahí en el griego es catarizo, que significa hacer limpio, limpiar de contaminación, declarar limpio o puro algo. Mire qué hermoso. Limpia al creyente de todo pecado, incluso de enfermedades. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos limpios por la sangre de Cristo. ¿Ya? Somos limpios, somos purificados, somos catartizados. Catarizo. Somos limpios por la sangre de Cristo. Y ahora sí, número 5, ¿cierto? La sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Entendemos por Hebreos capítulo 9, verso 14, que la sangre de Cristo nos limpia de nuestra conciencia de obras muertas. ¿Ya? Obras muertas, obras de la carne, obras que no son, ¿cierto?, a través de la fe en Jesucristo. Muchos de nosotros quizás veníamos de fe muerta, de lugares donde creíamos alcanzar a Dios o conocer a Dios a través de las obras, a través de lo que yo hago. Y lo vimos, ¿cierto?, en la unidad pasada sobre la salvación, que la salvación no depende de nosotros. La salvación es por gracia, viene de Dios. ¿Ya? Y la sangre de Cristo nos limpia de todas nuestras obras muertas. ¿Ya? La sangre de Cristo es una sangre que nos purifica, ¿cierto? Y nos limpia. Saca todo eso muerto, porque lo muerto comienza a dar olor, ¿cierto? Hedor. Se comienza a podrir. Pero la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. ¿Ya? Según el diccionario Vine, dice ahí, es aquella facultad mediante la cual se llega a saber la voluntad de Dios. Claro, al ser limpios, limpia nuestra conciencia de obras muertas, podemos conocer cuál es realmente la voluntad de Dios. Dice la Escritura también, ahí no me acuerdo dónde, pero dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces ya sabemos, la sangre de Cristo nos permite saber, ¿cierto?, de que esta, esta esta voluntad de Dios es que nos santifiquemos, ¿ya? Que busquemos al Señor. Además dice, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. ¿Ya? Nos permite la sangre de Cristo entonces tener esa bendición de poder saber y de poder discernir lo que es bueno, lo que es malo. La sangre de Cristo entonces nos limpia nuestras conciencias. Número 6. La sangre de Cristo, ¿cierto?, permanece en el Hijo. Tenemos permanencia en el Hijo a través de la sangre de Cristo. ¿Ya? La sangre de Cristo nos permite, nos pone un sello. ¿Ya? Qué hermoso hoy día más que nunca, ¿cierto? Es tan importante tener coberturas, de sentirse sellado por el Señor. Y la sangre de Cristo es un sello. Nos hace permanecer en el Hijo. ¿Ya? A través, ¿cierto?, de la cena del Señor. Y yo espero que usted en su hogar, ¿cierto?, constantemente esté cenando con su familia, porque a través de esa cena usted está, ¿cierto?, haciendo que la sangre de Cristo, la figura del vino, ¿cierto?, de la copa, pueda estar en nuestro interior y nosotros pueda permanecer el Señor. ¿Ya? Nos comemos al Cordero, ¿cierto?, a través
del pan, pero también su sangre hace que nosotros permanezcamos en el Hijo, la vida de Dios, ¿cierto? La vida de Dios dentro de nosotros, para que esta vida se haga vida eterna en nosotros, la vida del Hijo. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida, ¿ya? Y nosotros somos para vida eterna. El acto, dice, de la cena del Señor entonces nos proporciona permanencia en el Hijo, puesto que Cristo afirmó que quien comiera su carne y bebiera en su sangre permanecería en Él y Él en el creyente. ¿Ya? Cantamos una alabanza, ¿cierto? Dice, este es el pacto. Tú en mí y yo en ti, ese es el pacto. ¿Ya? Ese es nuestro pacto de amor con el Señor. Cuando cenamos, recuerde que estamos haciendo memoria de Él. ¿Ya? Y hoy día más que nunca debemos hacer lo que el Señor nos pide. ¿Ya? Estamos con la autorización de nuestro pastor para poder cenar en nuestro hogar. Así que hágalo en fe, hágalo con confianza para que, ¿cierto?, esa sangre de Cristo le haga permanecer en el Señor. Nuevamente, número 7. A través de la sangre de Cristo tenemos comunión. Tenemos comunión. Comunión se traduce por koinonía. ¿Y qué significa, dice, tener un común compañerismo? La parte que uno tiene en cualquier cosa. Participación, un compañerismo reconocido y gozado, dice según la Strong 2842. ¿Ya? Qué hermoso es poder tener ese compañerismo con el Señor. ¿Ya? La sangre de Cristo también nos hace tener esa unión, esa koinonía con nuestro Señor. ¿Ya? Qué bendición. ¿Qué más dice ahí? Los creyentes tienen compañerismo con Cristo por medio de la participación de la cena del Señor. ¿Ya? Ahí tenemos dos puntos que nos van uniendo en la cena del Señor. ¿Ya? Tenemos comunión y tenemos permanencia en el Hijo. ¿Ya? A través de la Santa Cena. Así que practiquémoslo. ¿Ya? Hagámoslo en nuestro hogar, ¿cierto? Con temor, con temblor, a través de eso tan hermoso. También dice el número 8 que la sangre de Cristo nos acerca a Dios. ¿Ya? ¿Quién no quiere estar cerca de Dios? Yo creo que usted quiere estar cerca de Dios, ¿cierto? La Biblia nos dice entonces que en otro tiempo, dice, el hombre anduvo lejos de Dios, en desobediencia. Romanos 11:30 nos habla de un hombre lejos de la voluntad de Dios, lejos, ¿cierto?, de lo que Dios quería para él. Se pervirtió el hombre. Pero sin embargo, a través de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios. La sangre de Cristo nos acerca. ¿Ya? La sangre de Cristo cambia el corazón para acercarnos a Dios. ¿Ya? Convierte el corazón de piedra que teníamos en un corazón de carne, en un corazón vivo que palpita para Dios. Un corazón que puede, ¿cierto?, sentir la presencia del Señor, sentir el amor del Señor. La sangre entonces de Cristo también nos acerca a Dios. 9. Hay entrada al lugar santísimo. En Hebreos 10:19 dice que tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Qué le parece si lo leemos ahí? Es un pasaje muy, muy lindo también, muy bonito, de Hebreos 10:19. Dice ahí Hebreos 10:19. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, bendita sangre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ese es el verdadero sacrificio. Acercarnos al Señor con un corazón sincero, con nuestra vida, ¿cierto?, en sacrificio delante del Señor. Purificados los corazones de mala conciencia, ¿ya?, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Qué hermoso es poder tener este beneficio de la sangre de Cristo. También entrar al lugar santísimo por la sangre del Señor. ¿Ya? Entonces cuando uno ora al Señor, cuando uno va, se presenta delante del Señor, no olvide cubrirse. Señor, me presento delante de ti. Soy pecador, he fallado, Señor, pero vengo a ti como hijo, Señor, y clamo a la sangre preciosa de Jesús para que me limpie, me lave. La Escritura dice que nosotros tenemos abogado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Y esa sangre preciosa no solamente nos cubre, sino que nos limpia. ¿Ya? Nos limpia de todo pecado y tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Ya? Porque ya no nos mira Dios, no nos mira Dios desnudos, sino que nos mira cubiertos, lavados. ¿Ya? Así como Pedro decía, lávame todo, lávame completo. ¿Cierto? Cuando el Señor le estaba lavando los pies y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo, Señor, entonces lávame completo, lávame entero, lávame mi cabeza, lava mis pensamientos, lava mi corazón, lava mis oídos para poder escuchar tu palabra. Pedro tenía eso, sabía que era necesario lavarse, ¿ya? Y la Escritura nos dice, el que esté limpio, límpiese más. Así que si usted considera, cierto, que ha buscado harto al Señor y que se ha lavado con su sangre, bueno, tenemos para lavarnos mucho más, ¿ya? El que esté limpio, límpiese más. Y tenemos entrada al lugar santísimo, ¿ya? Y ahí en el lugar santísimo, ¿cierto? Podemos ir y estar en comunión con nuestro Señor. Qué bendición poder tener esto, poder entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Seguimos, la sangre de Jesús nos santifica, nos santifica. La sangre de Cristo sobre la vida del creyente santifica y regenera, ¿ya? Por ello no debemos menospreciarla ni tenerla en poco, ya que Dios castigará a aquel que la tenga por inmunda. Hebreos 10, 29. Estamos cerquita, vamos a buscarla. Hebreos 10, 29. ¿Ya? Hebreos 10, 29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No tener en poco la sangre del Señor. ¿Ya? Hay muchos que dicen hoy día que es solo un rito, que para qué se va a cubrir, hermano, que para qué va a clamar a la sangre de Jesús y ya no tiene poder. Yo no sé de dónde sacan eso. ¿Ya? Hoy día usted, hermano querido, hermana querida, más que nunca, cubra a su familia con la sangre de Jesús. Cúbralo. Si va a salir, cúbrase. Señor, nos cubrimos en tu sangre. Señor, protégenos, Señor. Clamamos a la sangre de Jesús. ¿Ya? Hoy día más que nunca, hermano querido. Esas son voces del enemigo que quiere que nosotros perdamos coberturas. ¿Ya? Así que mucho cuidado, hermano querido. Mucho cuidado con esas enseñanzas de ahora que dicen que la sangre de Cristo no tiene poder, que no. No, usted, hermano, aquí está la Escritura y aquí estamos estudiando el tema y usted ve que no debemos tener en poco esta sangre preciosa, ¿no? Allá ellos, ¿cierto?, que pisotean la sangre de Jesús. Allá ellos los que desprecian, ¿cierto?, la sangre de Cristo. Nosotros no. La sangre de Cristo nos trae paz. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, si lo tiene ahí en su Biblia también. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Jesucristo, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya? Dios nos da la bendición de la paz. El Señor dice, nos trae la paz a la vida del creyente por medio de su sangre, con el propósito de reconciliar, ¿cierto?, con el Padre, reconciliarnos con el Padre y presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. 1.22 dice, seguimos, 1.21 dice, y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, la sangre de Cristo que nos limpió de esas malas obras, de esas obras muertas, ahora os ha reconciliado. La sangre de Cristo, entonces, en este año de la reconciliación, la sangre de Cristo entonces toma una importancia y una relevancia para que el pueblo del Señor no la mire en menos. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ya? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ya? La sangre de Cristo nos trae la paz y nos ayuda a presentarnos y reconciliarnos, ¿ya?, con el Padre a través de esa paz, de ese beneficio de la paz que nos trae. ¿Ya? Hacemos las paces con el Señor. También nos hace aptos, dice, ¿ya? Apto, que se traduce de la palabra griega katartizo, capacitado, apto, equipado, preparado. La sangre de Cristo entonces también nos prepara, nos capacita, nos catartiza, ¿ya?, para buenas obras. ¿Ya? La sangre de Cristo nos prepara a nosotros, ¿cierto?, para hacer buenas obras. Hebreos 13, versos 20 al 21. Hebreos 13, este que tiene su Biblia ahí. Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos hace aptos entonces a través de su sangre. Aptos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Entonces, qué importante es estar en comunión con Dios y clamando, ¿cierto?, a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, ¿ya? Hoy día, más que nunca, la sangre de Cristo tiene poder. Rescato una frase de Martín Lutero que decía, una gota de la sangre de Jesús tiene poder para limpiar 1000 mundos de pecado. Una gota de la sangre de Jesús tiene poder para limpiar 1000 mundos de pecado. Y lo creemos completamente. La sangre de Jesús, poderosa, nos hace aptos para toda buena obra. Amén. También es señal de un nuevo pacto. Capítulo número 13, ¿cierto? La sangre es señal de un nuevo pacto. Dios establece un nuevo pacto con mejores promesas que el anterior. Jesús es el mediador del nuevo pacto, según Hebreos 12:24, que se selló con sangre e hizo suficiente ese sacrificio de una vez y para siempre, por lo cual somos partícipes y herederos de todas las bendiciones que vienen tras de Él. ¿Ya? Mantengámonos en este pacto, ¿ya? En este nuevo y mejor pacto. No nos salgamos de Él. No hagamos las cosas por
por nuestra cuenta tratando de agradar a Dios, sino que nosotros tenemos que hacerlo a través de Cristo, a través, ¿cierto?, de este pacto que fue sellado con su propia sangre. ¿Mm? Para que no creamos que a través de lo que nosotros hacemos es porque somos aceptos delante de Dios. No, nosotros tenemos que estar en Cristo, ¿cierto? Y que esa sangre preciosa nos lave y nos limpie, ¿ya? Porque, y así nos hacemos partícipes y herederos, dice, de todas las bendiciones que vienen tras de Él, ¿ya? Eh, qué bendición, qué bendición. También nos da vida. La sangre de Cristo nos da vida. La sangre de Cristo nos da vida. Juan 6:53. ¿Ya? Juan 6:53. Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan 6:23. El Evangelio según San Juan 6:23. 6:53, perdón. 6:53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Así queremos permanecer, ¿cierto? Queremos permanecer en Él. Que Él esté en nosotros y nosotros en Él. Cuando participamos, dice, de su carne y de su sangre, tenemos la vida, ¿cierto? Esta vida que viene del griego zoe, ¿ya? Que es más que la vida bios. Nosotros tenemos la vida que es bios, ¿cierto? La vida animal. La vida bios es la vida animal. Pero esta vida zoe es la vida del espíritu. La vida zoe, que significa vida como la que tiene Dios, ¿ya? Comamos entonces, comamos a Cristo, bebamos, ¿cierto?, de esta sangre preciosa para que la vida de Dios esté en nosotros. Dice, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo, ¿ya? La vida del Hijo, la vida que está en Dios, en el Padre, ¿cierto? La vida del Espíritu, la vida de Cristo, tiene que ser también la vida de nosotros, la vida Zoe, ¿ya? Esta vida que se convierte en vida eterna, ¿ya? Cuando nosotros, ¿cierto? Nosotros dormimos, es un espacio de tiempo ahí que tenemos porque nosotros solamente dormimos porque tenemos vida eterna. Y esta vida eterna dice que algún día se extenderá al cuerpo, garantizado, dice, por la resurrección de Cristo. Cristo, la primicia de la resurrección. Por eso que nosotros tenemos esta esperanza viva de la resurrección. Nosotros, ¿cierto?, tenemos esta bendición de poder tener la vida eterna en nosotros. Así que gózate, hermano querido, porque tienes la vida eterna. Gózate, hermana querida, porque tienes vida eterna, ¿eh? Esta vida no termina aquí. Hay muchos que se agarran del mundo, se agarran de la vida, así, agarrados. Pero nosotros no. Nosotros estamos como el apóstol Pablo, que decía, estoy en aprietos, decía, porque a veces quiero estar con Dios, pero sé que también aquí la vida y el ministerio que estoy haciendo a los demás es de mucho bendición, es de mucha edificación. Entonces me siento, no sé, me siento que quiero estar con el Señor pronto, pero también sé que Dios me necesita aquí. Entonces nosotros, eso es lo que debemos nosotros tener, ese sentir debemos tener en nosotros, ¿ya? Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra, ¿ya? Sobre todo ahora, tenemos que tener ese sentido de que somos peregrinos y extranjeros, que tenemos una vida que está más allá, que es una vida eterna, ¿ya? Y esta vida de acá la perdemos para poder ganar la vida eterna. Nosotros perdemos la vida bios, la vida terrenal, natural, la vida carnal, la perdemos porque queremos obtener
la vida eterna. Amén. ¿Qué más? Número 15 dice, la sangre, nos quita herencias ancestrales negativas. La sangre de perdón nos quita herencias ancestrales negativas, ¿ya? Fuimos ahí redimidos de la vana manera de vivir, ¿ya? De una manera de vivir heredada por nuestros padres, ¿no? Y por medio de la sangre de Cristo, es decir, el sacrificio de Jesús que nos hace libre al creyente de herencias de maldiciones familiares. Por esto dice ahí que la genética de maldición en el creyente es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios. Y ahí usted me acompaña, ¿cierto? A Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ya? Manifestado. Esto nos da también a entender de que el plan de salvación para nosotros, ¿cierto? El sacrificio de Cristo no fue un plan B, un plan C de Dios. Dios tenía todo ya. Antes de la fundación del mundo estaba todo listo, ¿ya? Nosotros ya estábamos también en el corazón de papá. Pero mire, qué hermoso es, fuimos rescatados, ¿ya? Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Es heredada de nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros venimos con esa vana manera de vivir? Aprendimos cosas que estaban mal y las enseñaron y nosotros las tomamos, ¿cierto? Y las aplicamos a nuestra familia y hoy día no nos han resultado. Vana manera de vivir. Las aprendimos de nuestros padres, pero qué bendita palabra, ¿cierto? Y qué bendita sangre de Jesús que nos hace ser libres, ¿ya? Libres de esta vana manera de. Por eso usted clame la sangre de Jesús. Usted dice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, clamo la sangre de Cristo para que me lave, para que me limpie mi mente, mi corazón de vanas maneras de vivir heredadas de mis padres. Señor, corto en el nombre de Jesús toda obra mala, toda mala enseñanza de mis padres, toda vana manera de vivir, y a través de la sangre de Jesús entro delante de ti para que tú, Señor amado, saques de mí todas esas malas enseñanzas y pongas tu palabra en mi corazón. Podemos clamar, podemos orar, podemos bendecir a Dios por esto. Tenemos esta gran bendición, ¿ya? De poder ser libres de toda obra que el enemigo quiso poner en nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, ¿cierto? El enemigo tomó a nuestros padres, ¿cierto? A un familiar. Fue tocada quizás nuestra vida, nuestra inocencia, nuestra adolescencia. Fuimos golpeados quizás con algo, y veníamos con ese dolor y veníamos con esas malas enseñanzas y veníamos con ese pensamiento implantado en nuestra vida. Soy un fracasado, soy una fracasada, yo no voy a ser feliz, nunca voy a poder tener una familia, yo nunca voy a poder ser una buena madre, un buen padre, un buen hijo, nunca voy a poder seguir el evangelio porque yo soy sucio. Pero mire, ¿ya? Porque alguien quizás fue tomado por el enemigo, ¿cierto? Fue usado por el enemigo, no se dio cuenta quizás y dañó nuestra vida. Pero hoy día somos libres de esta vana manera de vivir, de herencias ancestrales negativas. Así que en el nombre de Jesús, ¿cierto? Rompemos toda maldición familiar y en el nombre de Jesús
tomamos, ¿cierto?, esta genética. Nosotros ahora somos hijos de Dios, ¿ya? El Hijo está en nosotros y Él cambia nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. También otro beneficio de la sangre de Jesús para dominar el área sexual. ¿Ya? Aquí habla en relación con la circuncisión. Dice ahí, en su circuncisión dice, a los 8 días de nacido se derramó sangre. Estamos hablando de Jesús. Jesús, cierto, que cumplió con todas las reglas, ¿ya?, que estaban estipuladas en ese tiempo. Circuncidado al 8º día, ¿cierto?, presentado en el templo, ¿ya? Sus padres presentaban constantemente ofrendas delante del Señor, ¿cierto? Vemos como María llevó un ave, ¿cierto?, una paloma para ofrendar. Era como la ofrenda de las familias que eran más desposeídas, de las familias pobres, ¿ya? Cuando no había un cordero, cuando no había un animal más grande, la ley de Moisés daba esa oportunidad para las familias más pobres de llevar un ave, algo de menor valor, pero con un corazón, ¿cierto? Y la familia de Jesús, ¿cierto?, los padres de Jesús llevaron al 8º día para ser presentado delante de un sacerdote, el cual circuncidó su carne, ¿cierto?, su prepucio, al 8º día. Y ahí se derramó sangre, ¿ya? Y aquí viene una revelación, ¿ya?, de que en esa sangre, en ese rociamiento, en esa sangre que cayó, ¿ya?, representa para nosotros la victoria sobre áreas sexuales, ¿cierto?, que están corrompidas, ¿ya? Podemos vencer entonces, dice ahí, el sexo ilícito, concupiscencia, fornicación, adulterio, etc. Podemos vencer a través de la sangre de Jesús, ¿ya? Se puede, dice, sojuzgar, dice, si aplicamos fe en esa sangre que es suficiente para mantenernos puros y santos delante de Dios, ¿eh? Así que gloria a Dios por eso. La sangre de Cristo también tiene poder para limpiar nuestras áreas sexuales. La sangre preciosa nos limpia, nos lava, nos hace puros también en esa área de nuestra vida. Amén. La sangre de Jesús, también un beneficio de la sangre de Jesús para bendición en el trabajo. Dice como consecuencia, dice, del pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldecida, según Génesis 3:17. Pero esa sangre derramada en Getsemaní, que cayó en la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerda que la escritura dice que como gotas de sangre, ¿cierto?, cayeron de su frente? Esa sangre que cayó en tierra vino a bendecir esa tierra. Justamente cayó esa tierra en un huerto, en un lugar donde se trabajaba, donde se sacaba, ¿cierto?, el vino. En esa tierra de trabajo, cayó la sangre de nuestro Salvador Jesucristo y vino a bendecir la obra de nuestras manos, y así para que trabajemos, como para Dios. Las cosas que hagamos ahora las hacemos como para el Señor. Nuestro trabajo será un fruto entonces maravilloso para bendición, siendo prosperados en todo como prospera nuestra alma. Ahora la tierra, ¿cierto?, nos da frutos. Antes la tierra estaba maldecida, pero Cristo vino a bendecir nuestra tierra. Hoy, donde estamos, somos de bendición. Si hacemos nuestro trabajo honestamente, si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, trabajamos con nuestras manos, Dios bendice lo que hacemos y Dios nos multiplica y Dios prospera con esa prosperidad que viene de Él, producto, ¿cierto?, de hijos e hijas que están guardándose para su Señor. Amén. 18, ya vamos en el 18 ya. La sangre de Cristo también nos beneficia para convertir nuestra tristeza en gozo. Según Isaías 56. Si usted me acompaña también a Isaías 56. 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me
mesaban la barba y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías 56, el sufrimiento de Cristo, ¿ya? El sufrimiento de Cristo. Dice ahí, la existencia sin Cristo es de pecado, y esto produce tristeza, amargura, desesperación, frustración y se refleja en los rostros. Pero esa sangre derramada en sus mejillas hace cambiar el gozo, ¿ya? Cristo fue golpeado, su carne fue molida, ¿ya? Su rostro que también para nosotros, ¿cierto? El rostro es el espejo que refleja nuestras emociones, ¿ya? Es difícil poder demostrar otra cosa. Nuestro rostro igual lo va, en algún momento, ¿cierto? Vamos a expresar a través de nuestros ojos, de nuestro llanto, de nuestra cara, ¿cierto? Cómo están nuestras emociones. Pero esa sangre preciosa que salió del rostro de nuestro Salvador también nos sirve para que esa tristeza se convierta en gozo. Amén. 19. Para quitar toda rebeldía. Sangre de Jesús quita toda rebeldía. Isaías 53, estamos cerquita casi que Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Para quitar nuestra rebeldía. El castigo de su paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ya por nuestra rebelión. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Ya? Dice ahí el libro que recibió 39 latigazos, ¿ya? 13 por 3, 13 número de rebelión, ¿cierto? 33 son los libros del Antiguo Testamento donde mandaba la ley. Esto quiere decir que somos libres del pecado no por la ley, sino por la gracia. 39 eran los libros de la ley. Nosotros ahora somos libres del pecado, libres de la rebelión, no por la ley, sino por la sangre preciosa de nuestro Salvador. El sacrificio de Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Amén. Amén. 20. Para renovar nuestra mente. La sangre de Cristo entonces también renueva nuestra mente. La sangre que corrió, ¿cierto?, por su sien. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza de donde brotó sangre y por medio de ella podemos renovar, ¿ya?, a ser joven, volver al primer estado de nuestra mente. Como Pablo dijo, seamos niños en la malicia y maduros en el pensar. 1 Corintios 14:20. Y así conoceremos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Romanos 12:2. La sangre de Cristo también entonces renueva nuestra mente, ¿ya? Esa sangre preciosa que corrió, ¿cierto?, desde su cabeza, desde su sien, desde sus pensamientos. Ahora a nosotros esa sangre preciosa nos hace renovar nuestra mente. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Para bendecir nuestras obras y nuestro caminar. Para bendecir nuestras obras y nuestro caminar. Según, ¿cierto?, ahí Juan 19:17. Vamos a Juan 19:17. Juan 19:17. Juan 19:17 dice ahí. Y él, cargando su cruz, dice, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. San Juan 19:17. Cuando lo crucificaron, lo clavaron de sus manos y de sus pies, y por esa sangre derramada, nuestras malas obras son cambiadas por obras de justicia y de paz. También cambia nuestro mal caminar, porque Dios aborrece los pies presurosos al mal, según Proverbios 6:18. Y ahora andar por el camino de santidad. Amén. Anunciando el Evangelio de buenas obras. Ese camino
ese camino hacia la cruz, ¿ya? Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Ese caminar, Cristo fue derramando sangre también en ese caminar. Y ese caminar nos santifica ahora. Esa sangre que fue derramada mientras él caminaba hacia la cruz, hoy día también es símbolo de que nuestro caminar también es bendecido y es guardado por esa sangre. Bendecido, ¿cierto? Sea el Señor por eso. 22. La sangre para ser esposa del Cordero. Dice, de igual manera que Eva salió de un costado de Adán, así la novia de Cristo sale de su costado y la compra con su sangre y nos da la promesa que venceremos todo obstáculo y que seremos la esposa de Cristo. Amén. Esa bendición de que a través de la sangre preciosa, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, nos hace ser su esposa, ¿ya? Así como del costado de Eva, ¿cierto? El del costado de Adán salió Eva, perdón. Así también la iglesia salió del costado de su Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, como conclusión, ¿cierto? Hemos visto en esta unidad las bendiciones de la sangre. Usted escuchó un gran listado, ¿no? Lo podemos leer, ¿cierto? Y estudiar con más calma. Pero en resumen, ¿cierto? Vimos hoy día lo importante que era la sangre de nuestro Salvador Jesucristo, todos los beneficios que tenemos por su sangre, como a través de su sangre, ¿cierto?, nosotros fuimos lavados, redimidos, limpios, santificados, ¿cierto?, limpiados de malas obras, de obras muertas. Bueno, tantos beneficios que vimos ahí, hermano querido, por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta sangre que hoy día nos limpia completamente, ¿ya? Antes, ¿cierto?, era cubierto solamente el pecado del hombre. Hoy día somos limpios, completos, y nos prepara para poder presentarnos delante del Señor sin manchas, irreprensible. Irreprensible quiere decir sin nada que reprender, es decir, intachables. La sangre de Cristo nos prepara para poder presentarnos intachables delante de Dios. Esa sangre hoy día nos cubre, nos lava, nos limpia, ¿cierto? Y nos prepara para estar un día con el Señor. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos muy pronto. Sean bendecidos, estén atentos al correo, estén atentos al Facebook, ¿cierto? Hoy día en la noche yo les voy a enviar bueno, se lo estoy, ¿cierto? Si ya la escucharon es porque ya se las envié. También esto va con pronto, ¿cierto? Con una prueba también. Pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver con tiempo. El Señor les bendiga.